Bueno, Yeah. bueno, siguiendo, ¿verdad? Prácticamente el pasado perifrástico es pues este tipo de pasado que como vemos acá en el texto, necesita de un verbo para convertir toda la oración en pasado o una palabra. En eso nos habíamos quedado. Así es. So for the, just to summarize, so the periphrastic past tense, you need something in the present tense and then something else in the past tense to turn it into the past tense. Mhm. Mm. Y vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, acá, los verbos que están de otro color son esos verbos que están en pasado. Entonces, por ejemplo, acá tenemos y dice, Gemagnahani chigitik niwetski. Literalmente ahí dice, cuando yo estoy pequeño, me caí, ¿sí? Pero como el verbo me caí está en pasado, toda la oración se me convirtió en pasado. Cuando yo era pequeño, me caí. Cuagnaja ni chiquitic ni muchalu. Mientras yo soy pequeño, me golpeé. Entonces prácticamente decimos, porque el verbo ni muchalu ya está en pasado, se nos convierte, mientras yo era pequeño, me golpeé. Sí, ahora bien, usted se preguntará, ¿y cómo vamos a diferenciar o cómo voy a hacer para convertir ese verbo en pasado? Eso es lo que vamos a aprender a hacer en esta clase, ¿sí? Lo importante es que usted comprenda que en náhuatl no necesita hacer todo el párrafo en pasado o verbo por verbo en pasado, no lo necesita. En náhuatl solo necesita usted hacer un verbo, ¿sí? O colocar una palabra, que ya vamos a ver qué palabra es, para convertir toda esa oración en pasado. So Tamachani is sharing with us some examples of what he means. So for any in these boxes that you see here on the screen, any of the words that are in different colors that stands out more, that's a verb that has been conjugated into the past tense. So if you look at the first box, gemanaha nichigiti, sorry, nichigitik niwetski, it literally translates to when I am little, I fell. So because Niwetsky is in the past tense, it turns the entire sentence into the past tense. The second one, which is the gray box, it translates to while I am little, I hit myself. So Nimuchalu converts the entire sentence into the past tense. So Tamachiani says, what's important it's that you know that in Nahuatl, you only need to conjugate at least one verb in the past tense to turn the entire sentence into the past tense, unlike in other languages where you have to conjugate every verb into the past tense. You don't have to do that in Nahuatl. Mm-hmm. Muy bien. Entonces, prácticamente acá, pues tenemos otros ejemplos. Por ejemplo, tamik, sabemos que ocupamos tamik cuando nosotros terminamos de hacer algo. Tamik ya está en pasado, ¿sí? Entonces decimos, se terminó. ¿El qué? Nitacuiga. Nitacuiga es yo estoy cantando, pero como tamik ya está en pasado, decimos tamik nitacuiga. Terminé de cantar. La otra oración dice, Yalúa Walahket Tacuat Nutahtatanoigua, que sería ayer vinieron, Walahket está en pasado, Tacuat es ellos están comiendo y Nutahtatanoigua, que serían mis abuelos, ¿verdad? La oración literalmente dice, ayer vinieron, están comiendo mis abuelos, pero con el verbo Walahket se me convirtió todo en pasado. Ayer vinieron a comer mis abuelos. So the next two examples, the yellow box, tamik nitakuiga, it means it's finished. I sing. So tamik makes the sentence into the past tense. The next one, which is the blue box, the literal translation is yesterday came, they are eating my grandparents. So the word yalua, yesterday, turns everything into the past tense. Mm-hmm. Luego tenemos la palabra tuya que significa tenía. La oración diría, yo tenía un perro y estoy jugando con él. Pero como tuya ya está en pasado, se me convierte todo, yo tenía un perro y jugaba con él.
¿sí? Aunque todo lo demás está en presente, ¿verdad? Y el último ejemplo dice, yo me bañaba, ¿sí? Yo me bañé, Juan Nictalía, y me pongo mi ropa, y me estoy poniendo la ropa. Pero como el verbo nimalti ya está en pasado, toda la oración se me volvió pasado. Yo me bañé y me puse la ropa. Mhm. And I just want to make a correction about the blue box. It's the verb wala get that turns everything into the past tense. Okay. Now with the green box, the literal translation is I had a dog and I am playing with him. So nikpiatuya is what makes everything into the past tense. Lastly, the literal translation is I bathed and I put on my clothes. So nimalti, which is the past tense of to bathe, is what turns the entire sentence into the past tense. Mm-hmm. Muy bien, ¿habrá alguna pregunta acá con esto? Como les digo, la forma para convertir el verbo en pasado es lo que vamos a conocer en esta clase, ¿sí? So are there any other questions? So Tamachiani says we're going to learn how to conjugate verbs into the past tense. Mm-hmm. Lo importante que comprendamos es que un verbo a nosotros nos va a convertir toda la oración en pasado, que no es necesario que la estemos haciendo o que estemos haciendo cada verbo en pasado. Again, what's important is that when you're constructing a sentence, if one verb is conjugated into the past tense, it will turn the entire sentence into the past tense. Sí, estamos bien entonces. Diga, Carlos. Does the verb matter? ¿Importa cuál es el verbo? No, pero generalmente o lo ubicamos al principio, bueno, los verbos casi siempre los colocamos al principio o al final. Sí, es raro que vaya en medio, eso sí es raro, pero o lo ponemos al principio o lo colocamos al final, ¿sí? Para que la persona, si se lo ponemos desde el principio, la persona va a saber que todo eso es en pasado. Y si se lo ponemos al final, también la persona nos va a escuchar todo y al final cuando digamos el verbo en pasado, la palabra en pasado, va a decir y lo convierte todo en pasado. Entonces, generalmente va al principio o al final. Okay, Payush. So to answer the question, it doesn't matter which verb you use. So Tamachiani says you can conjugate the first verb in the sentence because most of the times the verb is going to be at the beginning of the sentence that signals that the rest of the sentence is the past tense. Or you can conjugate the last verb in the sentence and it signals the reader or the listener that the entire sentence is in the past tense. Bien, seguimos y tenemos ahora otra que es el GATCA. El GATCA usted ya lo conoce, pero no conocía otro uso que le vamos a dar ahora. El GATCA tiene dos usos. GATCA, la segunda K suena a K, GATCA. El GATCA, cuando usted lo coloca al inicio de la palabra, de la oración, perdón, el verbo, la palabra GATCA, perdón, usted hace que le dé un significado y va a significar antes, pero no solo tiene el significado de antes, sino que también le va a convertir toda esa oración en pasado, ¿sí? Ese es el primer uso que tiene. Si usted coloca GATCA al inicio de la oración, va a significar antes, pero también convierte su oración en pasado. Y con la regla número 2, la diferencia es que si usted coloca GATCA al final, no tiene ningún significado, no significa nada. Lo único que hace es servir como un marcador de pasado, porque solamente le convierte a usted toda la oración en pasado, pero no tiene ningún significado. So Tamachiani says gatka, and he says the second K in the word is pronounced as a hard K. He says we're all familiar with how to use gatka, but we only know one use. And today he's showing us two ways that you can use gatka. So the first one is when you use gatka at the beginning of a sentence, it means before. And it also turns the rest of your sentence into the past tense.
The second usage is if you place gatka at the end of the sentence, it has no meaning at all. It doesn't mean before. It just turns, it's just a past tense marker. That's its only function. Sí. Y para comprender un poco mejor, aquí están los ejemplos. Por ejemplo, cuando aquí decíamos, ¿verdad? Cuando colocamos gatka al final no tiene ningún significado. Decimos, Yalua ni Gucci, literalmente decimos, ayer estoy durmiendo, pero como el gatka está escrito acá, todo se me volvió pasado. Y sería, ayer dormí. So here are some examples. So let's look at the first sentence. Literal translation is yesterday I am sleeping, and then there's gatka. So gatka doesn't mean anything, but because it's at the end of the sentence, we know that it means yesterday I slept. Bien. Y tenemos la siguiente oración, que igual gatka al final solo me convirtió la oración en pasado, no tiene ningún significado, y sería el dinero abundaba. Second sentence, the money is abundant. Rinde, abunda. Sorry, abundant. So the money is abundant, but you see that gatka, it's at the end, so it means the money was abundant. Esa es una frase que muchos abuelitos dicen, la hoy incluso nosotros. Antes el dinero abundaba, rendía, dice la gente, porque antes todo era más barato. So Tamachani says this is a sentence that a lot of the elders in the community use because money used to go a long ways back in the day. Nahanusan. Yo también lo uso. Sí. Bien, tenemos la siguiente que dice, Cuagnajani chigitic ni tacuiga. Literalmente dice, mientras yo estoy pequeño, yo estoy cantando. Pero con el gatka, pues toda la oración se me hizo pasado. Cuando yo era pequeño, cantaba. Okay, next one is, meanwhile, I am little, I sing, gatka. So that means when I was little, I sang. La siguiente oración nos dice, cuando yo era pequeño, mucho jugaba mucho, ¿sí? Pero sabemos que toda la oración está en presente, pero el gatka me lo convirtió a pasado. Next, fourth sentence, when I was little, I played a lot. So as you can see, the entire sentence is conjugated in the present tense, but because gatka is at the end, it's in the past tense. Gimaga Weyat es, él está dando mucha agua, ya sabemos que es Don Taluk, ¿verdad? Entonces, él está dando mucha agua, pero con el gatka es, él dio mucha agua, o sea, llovió mucho. Fifth sentence, he is giving a lot of water. So we know that we're talking about Mr. Taluk, right? Because he's the one that gives the rain. He is giving a lot of water. Gatka, it means he gave a lot of water, meaning it rained a lot. Y ahora, no sé si ustedes estaban preguntando, pero ¿será que podemos poner un verbo en pasado y gatka juntos? Sí se puede. Aquí están, por eso están estos asteriscos, para poner estos casos extraños, en donde usted coloque un verbo en pasado, pero también use gatka. Y no hay ningún problema. Sí, usted puede decir, ayer nos vimos, el gatka como no tiene ningún significado, recalca, redunda que es pasado, decimos con Laura. Ayer nos vimos con Laura. Okay. The next sentence, the sixth sentence. So Tamachiani says you can conjugate a verb in the past tense and use gatka at the same time. You can. So with this one is yesterday, we saw with Maria. We saw past tense, gatka with Maria. We met with Maria. Laura. Sorry, Laura. Where am I getting Maria? Oh my God. Perdón. Sí. Y pues aquí tenemos otro ejemplo que tenemos niguski, que sería compré en pasado, y vemos el gatka al final. No importa. ¿Es necesario que hagamos esto? No, pero lo puede hacer. O sea, no va a pasar nada si lo hace, ¿sí? So the next sentence, niguski, I bought. It's in the past tense, and gatka is at the end. So Tamashani says, is it necessary to do this? No, but just letting you know that you have that option.
Bien, ahora el otro uso, que es el nuevo uso, porque esto ustedes ya lo sabían, pero el gatka ubicado al inicio sí tiene significado y significa antes. Por ejemplo, la primera oración diría, antes bailaba y cantaba, antes bailaba y cantaba. Pero si usted se fija, literalmente dice, antes yo estoy bailando y estoy cantando. Sí, pero como Gatka al inicio significa antes y también es marcador de pasado, todo se vuelve pasado. So now we're learning the other usage. So this one is new. So Tamachigani says, when you place gatka at the beginning of a sentence, it means before. So the literal translation to the sentence is before I dance and sing. It's in the present tense, but gatka means before I used to dance. Sorry, before I danced and sang. Mhm. La siguiente sería, vemos que está en presente, vea, yo estoy bailando mucho. Pero con el Gatka dice antes bailaba mucho. Okay. Next sentence, literal translation. Before, I am dancing a lot, but because we have the gatka at the beginning, it means before I used to dance a lot. La siguiente sería antes me bañaba todos los días. Y vemos que el verbo maltía está en presente. Okay. Next sentence, before I used to bathe a lot. So again, you can see that the verb is in the present tense. Antes no me gustaba el aguacate. Sí, entonces acá igual el Gatka me convirtió todo en pasado. Okay. Before, I didn't like avocado. So again, you can see that gatka is transforming the entire sentence into the past tense. Bien, ¿alguna pregunta? Are there any questions? Yes. Yes. No. Entonces preparen una oración con el Gatka al final y vamos a ver que cuando usted le pasa el Gatka al principio, pues tiene otro significado, ¿sí? Prepara So, una con el Gatka al final y después que lo diga, lo mueve también para adelante. ¿Sí? so Damashjani would like you guys to form a sentence using the gatka at the end, and then we will see how the meaning changes when you move it to the front of the sentence. ¿Quién la tiene? A lo último lo quiere, ¿verdad? Sí, al último. Ajá, porque después solo lo mueve al principio, es más fácil así. Naha nimutalua gakohtan gatka. Ajá, muy bien. Yo corrí al campo, vea. Y ahora sí lo pone al principio. Gatka naha nimutalua gakohtan. Que sería antes yo corría al campo. Mm. También algo bien interesante acá es que cuando usted ocupa el GATK al principio, da la sensación de que usted ya no hace más, ya no lo hace, ya no hace esa acción que usted decía. Entonces, sí hay un cambio bastante significativo, bastante grande, porque con el GATK al final solo era, antes corría al campo, pero, perdón, corría al campo, ¿sí? Pero cuando yo le coloco el GATK al final, es como antes corría al parque, al campo. Entonces es como que se dejó de hacer esa acción, ya no la hacemos más y pues sí tiene significado diferente. So the sentence that Carlos used, it said, I ran to the fields. So gatka was at the end. But then when you place it at the beginning, it means, before I used to run to the fields. And so Tamachjani says the meaning changes because it means that it's an activity that you no longer do. Right? Like you're talking about a past tense, like, I don't do that anymore. But Vamos. if you place it at the end, it means that you did that yesterday. Right? Ya. Vamos, vamos. ¿Quién más? Nunan nechtemua gatka. And then, Juan Gatka, Uh, Nechtemuanunan.
Ujú, Gatka ujú. nuna nech temua. Ya. Naha. Ajá, así. Entonces prácticamente decimos, mi mamá me buscaba. Y ponemos, antes mi mamá me buscaba. Probablemente ya no. ¿Sí? So, so for you, it's like, okay, my mom looked for me, right? Because gatka, it's at the end. But if you put it at the front, right, at the beginning of the sentence, it's like she doesn't look for you anymore, right? Mm. Vamos, vamos. ¿Quién más? Naha Nigugua Nuelpets Katka. Nech Gugua. Nech Gugua Nuelpets. Ajá. Netzgugua Nuelpets. Gatka. Me Gatka. dolía, me dolía el pecho. Y si pasamos el gatka al principio, antes me dolía el pecho. O sea que ahora ya está sano. Sí. So the sentence that Albert used, right? It used to hurt. My chest used to hurt, right? Because gatka, it's at the end. But if he puts it at the beginning, it means that he doesn't suffer from that anymore, right? The hurting his chest, that was something that used to happen before. He's now healthy. So the first one is more like my chest was hurting Yeah, versus my chest used to hurt before, yeah. like in the past. Like in the past, like you're better now. Right. Ujú. Bien, ¿alguien más? Naha nikmachtia nepipil. Ujú, ujú. Antes yo, bueno, Enseñaba a los niños. pero entonces sería Nigin Machtia, porque los niños son ellos, ¿sí? Ajá. Ujú. Ujú. Y faltaría también un complemento, entonces Naja Nigin Machtia Nahuatl Nepispipil, por ejemplo. Ok. Ujú. Sí, ajá, Gatka, ¿verdad? Le enseñaba náhuatl a los niños, ajá. Ujú. Y si le colocamos el Gatka al principio, pues sería antes les enseñaba náhuatl a los niños. So I taught Nahuatl to children. That's what it means when gatka, it's at the end. But if you put it before, I used to teach Nahuatl to children. So I guess bien. gatka. Diga. I guess can we all agree? Are we all in agreement that gatka at the beginning of a sentence it means I used to? So it means before. That's Yeah. the literal translation. But we can translate it as I used to. Would that be As in the correct? past, right? Yeah, it's in the past. I used to do that, right? I used. Okay. Go Thank ahead. you. Como solía. Ajá, solía. En inglés, Ujú. gatka va a ser solía. Solía. Ujú. Al inicio, ajá. Only when it's Sí. at the beginning of a sentence. Only when it's in a... Okay, good. Thank you. Bien, vamos entonces a avanzar. No sé si todos pasaron, pero sí, creo que sí. Sí, bien. Vamos a hablar ahora sobre el pasado simple, el pasado simple, pero antes de comenzar, quiero comenzar a darles un contexto de por qué estamos estudiándolo o cómo es que se crean estas categorías. Fíjense, compañeros, que la primera persona en El Salvador que propone las categorías gramaticales es un lingüista estadounidense llamado Lai Campbell. Lai Campbell publica antes del 2000, realmente no sé en qué año, pero vaya por los 90 creo yo, un libro llamado The People Language of El Salvador. El libro sale publicado en inglés y pues en español sabemos que se llama El Pipil del Salvador, ¿verdad? La lengua pipil del Salvador. Posteriormente el libro sale también en español, pero su publicación original fue en inglés. Y pues Lai Campbell, él es un lingüista que documentó mucho la lengua náhuatl y fue a varios pueblos. Él documentó varias variantes dialectales. Él es el que más variantes dialectales ha documentado. Porque fue a los pueblos en donde todavía se hablaba náhuatl y que pues actualmente ya no se habla. Entonces, él fue el primero en proponer y dice, bueno, en El Salvador hay diferentes tipos de verbos según sus terminaciones y entonces él en ese libro propone por primera vez 4 categorías gramaticales, les llama él. Posteriormente, allá por el 2009, entre el 2009 y 2011,
aparece también Alan Roy King, que es un lingüista del Reino Unido. Alan Roy King dice o retoma el trabajo de Lai Campbell y dice, bueno, ya vimos lo que Campbell propone y pues vamos a hacer nuestra versión, hace su versión él. Entonces él dice, me parece que la categoría 1 de Campbell para mí va a ser la 2 o la 3, por ejemplo. Entonces comienza y hace ciertos movimientos, pero igual deja 4 categorías. Y pues, ¿por qué les estoy dando este contexto? Porque vamos a estudiar esas 4 categorías, más o menos según como las deja, como las deja Alan King. Pero al mismo tiempo quiero decirles que estas categorías prácticamente están como en pañales, ¿sí? Porque no hay mucho estudio sobre eso, no hay nadie más que se haya pronunciado al respecto. Y a medida nosotros vayamos avanzando, usted se va a dar cuenta, porque con nosotros, por ejemplo, han estudiado lingüistas y dicen, creo que bien podrían salir incluso otras 2 categorías gramaticales, pero nosotros a nuestra manera hemos ido enriqueciendo las clases. Créanme que a los primeros estudiantes del 2021 no tenían tanta información como la tienen ustedes. Nosotros íbamos agregando, íbamos quitando. Entonces, ustedes ahorita tienen los documentos lo más actualizados posible, ¿verdad? Entonces, les explico esto porque si usted ve algún libro de estos dos, probablemente si ve el de Lai Campbell diga, pero no es igual a lo que estamos viendo en clase. Sí, porque tomamos la versión final, que es la versión de Alan King, pero cuando usted también revisa la versión de Alan King, dice usted, pero esta, no es lo mismo lo que estamos viendo en clase, porque nosotros hemos modificado, sí, tomamos como base lo que él dice, pero lo hemos enriquecido. Ya les voy a explicar más. Yo creo que me extendí mucho, Valeria. No, no, está bien. So here's some background story before we begin studying the past tense, the simple past. So Tamachjani says the very first linguistic in El Salvador that proposed these categories, because in the past tense, all the verbs in Nahuatl are divided into 4 categories. So the first linguistic to propose this was a U.S. linguist named Lyle Campbell. So he published this book called The Pipil Language of El Salvador. So it was published first in English and later published in Spanish. He really did an extensive study in the Nahuatl language because he studied virtually all the variants, all of them, right? So it's a pretty extensive work. So he's the one that proposed these 4 categories. Now, in 2009, British linguist Alan Roy King picks up where Campbell left off. But what he did, he looked at Campbell's work and altered it. Like he made his own versions. He made some changes. I think Sí, audio cada cut quien. out, Valerie. Oh, Sí. you went down. Just to that. Ya está. Se cortó un momento, pero ya está de regreso. Oh, well, sorry about that. That's my internet connection. Where did you hear me? Alan King started off where he left off and altered it a little bit. Okay, yeah. So that was in 2009, right? So that's where King picks off, right? Now, so the categories that we're going to study today are based on King's work. Having said that, Tamachtiani wants to say that the study that these linguists made, it was still in its infancy. There's still more work and study to do. So, for example, in 2021, Tamachtiani students who were taking this class back in 2021, they didn't study the past tense the way that you're going to study, because as these classes have progressed, Tamachtiani has been adding more documentation,
more research. So we've been progressing along. So you're studying like the latest version of the simple past. And he's giving us the backstory, like some of the history, because as you do research on your own, as you continue to study Nahuatl on your own, and you come across other resources, other literature, you're going to say, wait a minute, how come we studied it this way when Campbell says otherwise, or when Alan King says otherwise, right? So he's just letting you know why it's being done this way. Muy bien, bien. Entonces vamos a seguir y definamos primero qué es el pasado simple. El pretérito simple o el pasado simple es cuando usted menciona algo en un pasado normal. Es el más común que usted dice, lo vi, lo oí, me bañé, jugué, me cambié. Entonces, es el pasado normal, porque hay diferentes tipos de pasado. Este es el pasado simple. So Tamachtiani says there are different types of past tense. And so the simple past, it's basically to express an action that already ended, right? So I saw, I heard, I played, I changed. That's the simple past. Bien, y entonces tenemos acá la categoría 1. Quiero decirles que el pretérito simple nos va a durar un mes en que lo conozcamos por completo, porque vamos a ir viendo las categorías poco a poco. So Tamachtiani says the simple past, we're going to study this for a whole month because we're going to look at category, like one by one. Bien, ahora pues quiero comentarles porque seguramente ustedes se van a topar, si ustedes han estudiado la lengua o tienen interés de seguir estudiándola, por ejemplo, ustedes van a consultar estas bibliografías que yo les menciono. Entonces probablemente usted diga, la primera categoría para Lai Campbell, por ejemplo, no es igual a esta, ¿sí? Ya sabemos por qué. Ahora, si usted, por ejemplo, toma el libro de Alan King y dice, bueno, vamos a comparar qué es lo que dice él, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que dice él? Él dice, los verbos de la primera categoría son los verbos que terminan en vocal, consonante, vocal. Eso es toda la regla que se mencionaba. Entonces, dejaba muy abierto esta terminación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí tenemos excepciones. Por ejemplo, Azcagua termina en vocal, consonante, vocal, pero resulta que es categoría 3. Ixtegui es vocal, consonante, vocal, pero es categoría 2. Negui es vocal, consonante, vocal y es categoría 2. ¿Sí? Y Yawi también, Nemi también, pero no cumplen con los requisitos. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros poco a poco? A medida vamos avanzando, nos damos cuenta de ciertas características que están cumpliendo los verbos de primera categoría y las hemos ido agregando para que a usted se le haga más fácil identificar cuando un verbo es de primera categoría y también se le haga más fácil el conjugar. So as Tamachtiani mentioned, as you continue with your Nahuatl studies and you compare the work by Lyle Campbell and Alan King Roy, you're going to see they're saying different things, right? So with category and you know what, these categories they have different names, at least for me. Like you can say category 1, first category, or first class, right? So Tamachtiani says if you look at what Lyle Campbell describes as category 1 verbs, they're not going to look the same as to what Tamachtiani is showing here. According to Alan King Roy's rules, he labels category 1 verbs as verbs that end with a vowel, consonant, vowel. That's all he said in the rule. But Tamachtiani says that rule did not include the exceptions. Like he didn't explain what the exceptions were. For example, yawi is an irregular verb, so it doesn't fall in that category. Gawa is another one. It's actually a category 3 verb. And you can see the other verbs in the list that Tamachtiani has added here on this slide. So Tamachtiani says, as these classes have progressed,
he's also picked up on other characteristics and patterns of verbs that will help us recognize which is category 1, 2, and 3, and 4, and so on. Bien, entonces vamos a construir esta noche una regla un poco más larga, ¿sí? Porque generalmente, como les digo, en la gramática de King, lo que nos dice es, los verbos de la categoría 1 son verbos terminados en vocal, consonante, vocal, y sustituimos la terminación del verbo por "gi" o por "get". Ahora, nosotros vamos a ir alargándolo poco a poco. Y esto, lo primero que vamos a agregarle nosotros es que son verbos cortos. Ojo con esto, no todos van a ser cortos, porque ustedes se van a encontrar unos verbos un poco más largos, pero generalmente van a ser verbos cortos. En náhuatl, todos los verbos cortos son o de primera categoría o de segunda categoría. Todos los verbos largas son de tercera o de cuarta. Entonces, eso nos va a ayudar muchísimo. Entonces, si usted ve un verbo corto, rápidamente usted va a pensar, ¿va a ser categoría 1 o va a ser categoría 2? ¿Sí? So with category 1, these are verbs that end with vowel, consonant, vowel, VCV. Here's another tip. Then this is coming from Tamachtiani from Teaching Nahuatl. So all short verbs will fall into 2 categories, either category 1 or category 2. All long verbs will fall either in category 3 or category 4. Muy bien. Y vamos a comenzar con la primera regla para la conjugación. Y acá tenemos la siguiente regla. Que pues acá, ¿qué es lo que nos dice? Que, bueno, acá verificamos el verbo, ¿verdad? Tenemos vocal, consonante, vocal. Una de las consonantes más usadas en la terminación de estos verbos va a ser la letra T. Entonces ya tenemos ahí otro dato adicional. También nos hemos dado cuenta que todos los verbos de primera categoría terminan en vocal A o terminan en vocal I. Entonces, eso reduce bastante también, porque si son verbos que terminan con otras letras, pues no están o no son de esta categoría, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a quitarle su última vocal y vamos a sustituir por "gi" en singular y por "get" en plural. So here's the first rule on how to conjugate category 1 verbs into the past tense. And here are some other helpful tips on how to identify category 1 verbs. Damachtiani says many of the category 1 verbs will have the letter T, right? So you know how the rule is vowel, consonant. Sorry, is there a delay? Is there a buffer? ¿Se escucha? No, I just think we're hearing somebody's living room. Oh, okay. There's like a conversation in the background. Oh, okay. All right. So the rule is vowel, consonant, vowel. Damachtiani says the majority of the time with category 1 verbs, the consonant is going to be the letter T, right? So that's another helpful tip on how to identify category 1 verbs. Another helpful tip, they're going to end with the vowel A or the letter I. So how do we conjugate it into the past tense? You drop the letter, the last vowel. In this case, with this verb, it's mati, right? You drop the letter I and replace it with gi when it's singular and get when it's the plural pronoun. Bien, muy bien. Entonces tenemos acá el verbo nikmati, que bueno, ya está conjugado acá. Y entonces tenemos, bueno, digamos que usted no sabe que Mati es de primera categoría, entonces usted se pone a pensar, ¿por qué Mati sería de primera categoría? Bueno, porque es un verbo corto, primera razón, porque termina en vocal, consonante, vocal, segunda razón, tercera razón, porque termina en una vocal A o una vocal I, y también la terminación de la T. Podemos decir que hay cuatro indicios que nos dice que Mati es de primera categoría.
So to summarize, so Tamachani says, let's look at mati, right? So let's look at the rules. Number one, it's a short verb. Next one, vowel, consonant, vowel. That's the ending of it, right? And it ends with the letter I because it can end with A or I. It ends with an I. And the consonant is the letter T. And we can see the conjugation of this verb into the past tense on the slide. Muy bien. Y tenemos también, bueno, cuando ya tenemos la conjugación acá, nahanikmati es yo lo sé en este momento, ¿sí? Ahorita yo lo sé. Comenzamos y a nikmati le quitamos la última vocal y entonces lo sustituimos por el gi y nos queda nikmatki, que sería yo lo supe. Okay. So let's look at the first one, naha. So naha nikmati. So let's drop the letter I, replace it with gi. So it's pronounced as nikmatgi. I knew, right? It went from I know to I knew. Sí. Y la K, recordemos que va a sonar acá porque está después de una consonante, ¿verdad? Nikmatki. Una K, o sea, fuerte. Sí, como K, como K. Okay. Nikmatki. Ajá. My apologies. So Tamashani says because the letter K is after the letter T, it's going to be a hard K sound. Y tenemos Tahatikmati, Angan, ahorita sé yo algo, y pues nos queda en pasado Tikmatki, tú lo supiste, ¿sí? Sí, tú lo supiste, ¿sí? So then tikmati, right? So you know, and now it's you knew. Tikmati. Gimati, él lo sabe ahorita, y Gimatki, él lo supo. Okay. Gimati, he knows, and then gimatki, he knew. Y con los plurales, pues, en lugar de gi, vamos a agregarle get. Pero con los plurales vamos a quitarle la última T, que de hecho no se la quitamos, solo va a cambiar de lugar, se va a ir para el final, ¿sí? Luego le quitamos la vocal I, ¿sí? Entonces nos queda tikmat y le agregamos get, tikmat get. Nosotros lo supimos. So now moving on to the plural pronouns. So for example, with the himid, right? So we, Tamachjani says, okay, we have tigmatit. It ends with a T. He says the letter T, we're not dropping it. We're not replacing it. We're just going to hold on to it because we're going to move it to the end of the word. But what we are going to drop is the letter I, the vowel. And we're going to put get, see, because it ends with a T. K-E-T. So that's why we hold on to that letter T because it's going to go at the end, right? And it becomes tigmat get. We knew. Muy bien. Lo mismo Angimatket lo supieron y Gimatket lo supieron, bueno, Angimatket lo supieron ustedes. Gimatket lo supieron ellos. Okay. So same with Anmehemed, just drop the letter I and then place it with get. Just move the T at the end, right? So you guys knew. Hello? ¿Habrá alguna pregunta? Eso. No. Muy bien. Entonces vamos con la siguiente regla y tenemos la regla número 2. Para la regla número 2, pues se va a ir alargando el concepto de lo que es la primera categoría, porque acá resulta que dentro de las terminaciones o de las consonantes que vamos a encontrar la W, ¿sí? Entonces acá podemos agregarle algo más a la regla. Serían verbos cortos, terminados en vocal, consonante, vocal, que la vocal sea A o I y que la terminación sea T o W, ¿sí? Ya tenemos acá otro
otro indicio para identificar cuando un verbo es de primera categoría. Okay. So now we're moving to rule number 2. So Tamashjani says, as we study these categories, you're going to see that the rules and helpful tips on how to identify category 1 verbs, that list is going to keep growing and growing, right? So here's another one. So if we look at the verb chiwa, my apologies, but someone's mic is on. Quiero aprender inglés Because, con él. Bueno, heads I up. think it's Someone's mic is on. Thank you. Okay, so with the verb chiwa, when you look at it closely, right? Tamachtiani says, let's look at it. So we see it's a short verb, right? It ends with a vowel, consonant, vowel. It fits the rule. Next one, it ends with an A or an I. So it ends with an A. It fits the rule. Here's the fourth one. So we said if the consonant is a T, it's a category 1. So here's another one. If it ends, if the consonant is the letter W, it's a category 1 verb. Chiwa. bien, ahora esto se vuelve un poco más complicado. La regla número 2 es la más difícil de todos, entonces vamos a prestarle mucha atención. ¿Por qué? Porque resulta que la W en ciertos verbos se va a convertir en J y en otros va a quedar como W. ¿Y eso de qué va a depender? Del sonido, ¿sí? Tiene que ser agradable el sonido. Y aquí es donde usted tiene que comenzar a pronunciar bien y tiene que comenzar a escucharse bien, porque no hay otra regla, no hay nada que identifique cuándo es que usted va a dejar la W y cuándo es que usted va a cambiarla por J. Es solo usted, su pronunciación y su oído. So Damashjani says this rule, okay, the way that we conjugate this one into the past tense is the most complicated one. And it's the reason why we're going to spend more time with this one, because he said the W will become a letter J. So we're either going to keep the W or the J, okay? How do we know? We don't know. The only thing that can help us, someone's mic is on. Thank you. So the only way that we're going to know which one to use, do we keep the W or do we use a J, is the sound. And this is, Damachjani says, this is where your pronunciation is going to be essential, right? And your listening skills, because Nahuatl is all about a pleasant sound. So if it sounds good, then you use the J and so forth. So that's why we're going to spend more time with this one. Bueno, entonces tenemos acá el verbo chiwa, que es yo estoy haciendo algo en este momento. Pero cuando lo quiero convertir en pasado, pues yo lo primero que tengo que hacer es quitarle su última vocal, que sería la A. Ahora me van a quedar dos posibles conjugaciones, una con W y otra con J. Y aquí es donde nosotros vamos a comenzar a pronunciar hasta identificar cuál es el sonido más agradable. Y solo nos vamos a quedar con uno de los dos. Solo uno de los dos va a ser correcto. Entonces, después que traduzca, voy a comenzar a pronunciar y ellos me van a ayudar a decidir cuál es. Muy bien. So, chiwa, we're going to remove, let's see, the present tense. Nik chiwa, I am doing something. We're going to drop the letter A. We're going to add gi, right? So we have two possibilities. So we keep the W, add the gi at the end, or replace the W with the letter J and add gi. Damachtiani is going to pronounce both versions, and you're going to tell him which one is the correct one, because we can only keep one. Muy bien, entonces los voy a pronunciar los dos y aquí como consejo yo les diría, cuando usted intente identificar qué sonido es, diga ese sonido en voz alta. Si usted no lo lee, no se va a escuchar y si no se escucha, no va a poder identificarlo. Entonces, lo que usted tiene que hacer es decirlo en voz alta, decirlo rápido, decirlo despacio, probarlo de muchas maneras y usted se va a ir dando cuenta solo cuál es el sonido más agradable.
So a helpful tip that Tamachtiani is sharing with us is when you're trying to identify which one to keep, say it out loud to yourself, pronounce it quickly, like pronounce it fast, pronounce it slow, and just experiment with the sound to see which one is more pleasant. Bien, y entonces acá comenzamos y decimos Nikchiugi, recuerden que la W suena como U larga. Nikchiugi, y voy a pronunciar varias veces la misma palabra. Nikchiugi, 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 Nikchiugi. Y pronuncio la otra. Nikchihki, 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 Nikchihki. ¿Cuál es más agradable? Which is best? Chuki. Nikchuki. Chihki, nikchihki. Vamos, ¿qué dicen los demás? Nikchugi. Dos Nikchiugi, un Nikchihki. Nikchugi. Es Like con it stays- W. Yeah, Ujú. I feel like it stays truer to its original. With a W? Yeah. Cristian dice que la primera porque es más como la original. Sí, aunque bueno, hay verbos que sí van a cambiar. Yo cómo identifico cuál sonido es el correcto, porque Nikchihki tiene una pausa que no debería de estar ahí. Les voy a pronunciar nuevamente los dos y ustedes escuchan cómo hay una pausa cuando se dice con J. So Tamachtiani is going to pronounce them again because there's a detail that he wants you to pick up on. He says with Nikchihki, there's a pause that should not be there. Ujú. Nikchiugi, 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 Nikchiugi. Nikchihki, 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 Nikchihki. No sé si escuchan algo, pero suena algo como que hay una pausa y hay algo que también que no lo hace fluido, que no lo hace que suene agradable. Do you guys pick up on the pause? And as a result, it doesn't create a pleasant sound? Muy bien. Entonces, esto es lo que ustedes tienen que hacer. Cuando ustedes ya decidieron por uno, todo lo demás no importa, ¿sí? Significa que todos van a ser con W, ¿sí? Entonces ya nos queda Nikchiugi, yo lo hice, Tikchiuge, tú lo hiciste, Gichiugi, él lo hizo. So Tamachtiani says, once you have chosen the right one, then this is how you're going to conjugate the rest of the pronouns with those endings. Tikchiuget, nosotros lo hicimos. En Gichiuget, ustedes lo hicieron. Y Gichiuget, ellos lo hicieron. So we did it, you guys did it, they did it. Gichiuget. Bien, ¿habrá alguna pregunta acá? Any questions? No. Yes. That's it. Sí. En los ejercicios ustedes van a probar. Sí. In the exercises, you'll try it out. Ajá. Seguimos a la regla número 3. Con la regla número 3, esto se va enriqueciendo más. Usted dirá, Minaya no es un verbo corto, ¿sí? Pero usted también tiene que fijarse en la raíz del verbo. Minaya es esconderse. Entonces, ¿qué tipo de verbo es este? Hay que fijarnos en eso. ¿Qué tipo de verbo será Minaya? Minaya es esconderse, pero ¿qué tipo de verbo es? So Tamachtiani says, Minaya, it's not a short verb, it's a long verb. But if you let's look at the root of the verb, it means to hide. So what type of verb is it? Intransitivo. Es intransitivo, pero ¿qué más? Okay, ¿Por qué es Compuesto. largo? Compuesto por dos. Eso, tampoco. so why is this verb long? Escuche la traducción. Esconderse. To hide Reflexivo. oneself.
Es un reflexivo. ¿Y los reflexivos qué tienen al principio? Me, en mi, ¿es largo por el mi Sí, más o o, menos. o por nomás la M, por el Sí, sonido así de M? es. Por el reflexivo que es mu. Mu. ¿Sí? Entonces, prácticamente el verbo es inaya y la M que tiene acá está de más. Esto lo hace un poco más extenso, ¿sí? Entonces, cada vez que usted mire un verbo, tiene que fijarse en la raíz. La raíz del verbo es inaya, esconder algo. Entonces podemos decir, es más o menos y corto, dice usted, es más o menos corto, o sea, no es muy largo, no es muy corto, porque sabemos que la M que tiene al principio es reflexivo, pero acá se viene otra regla, y es que entre las terminaciones vocal, consonante, vocal, va a terminar en Y. O sea, va a haber una Y entre la entre las vocales. Entonces acá repasemos las reglas que llevamos hasta ahorita. Son verbos cortos. Minaya, digamos que cumple un poco con esta regla, no del todo, pero porque es un verbo reflexivo. Segunda, termina en vocal, consonante, vocal, sí. Tercero, termina en una vocal A o en una vocal I, sí, en una vocal A. Y dentro de sus consonantes finales está una T, una W o una Y. La respuesta es sí. Entonces al final decimos que sí es un verbo de primera categoría. So Tamashjani says with the verb minaya, when you look at it, it looks like a long verb. But when you look at the root of it, you see that the verb is inaya. Inaya means to hide. With the letter M, it makes it reflexive. It means to hide oneself, right? So that's the only reason why the verb becomes longer, but its original root is a little bit short. It's a little bit. So Tamachani says another rule that for category one verbs, the consonant, it has to be either a letter T, W, or a Y, like it is in Minaya. Bien, acá la regla es que las Y se van a convertir en SH. Aquí no nos están preguntando por el sonido, aquí es obligatorio que se haga este cambio. Entonces, cuando usted vea que un verbo termina con la letra Y, que esa sea su última consonante, usted va a comenzar a cambiarlo por SH. Minaya es yo me escondo, ¿sí? Cuando yo le quito la última vocal, que es la A, me queda Minai. Pero acá es donde yo cambio esa Y por la SH y le agrego el GI. Entonces a mí me queda Minashki. Yo me escondí. So Tamachani says, okay, so let's look at Niminaya. I hide myself. So we're going to drop the last vowel, which is the letter A. We see that the consonant is the letter Y. The letter Y is going to become SH, and this is mandatory, right? We're not basing this on sound. This is the rule. So the Y becomes an SH, and then you add at the end gi. So niminashki, I hid myself. Y pues así con el siguiente, Timinaya, ¿sí? Cambiamos esta Y por la SH y nos queda Timinashki. Tú te escondiste. Okay, so Timinaya becomes Timinashki, you hid yourself. Minaya, él se está escondiendo ahorita y Minashki, él se escondió. Minaya becomes Minashki, he hid himself. Bien, y con los plurales nos queda nosotros nos escondimos y acá recordemos que en los plurales le vamos a quitar la T y le quitamos su última vocal y la Y se convierte en SH, o sea que prácticamente las tres letras del final se pierden, ¿sí?
de alguna manera, porque nos queda timinashket, ¿sí? Nosotros nos escondimos. So now we look at the plural pronouns, right? So the plural form. So timinayat, we're going to lose the T, we're going to lose the letter A, and the Y is going to become SH. So timinashket, we hid ourselves. Ujú. And minashket, ustedes se escondieron, y minashket, ellos se escondieron. And minashket, you guys hid yourselves. Minashket, they hid themselves. Preguntas con la regla número 3. Any questions with rule number 3? Eso. Eso. Muy bien. Bueno, vamos a avanzar entonces a la regla número 4. Es la última. Ya nos vamos a pasar ahora a los ejercicios. Y acá tenemos que, aquí tenemos un verbo largo. Usted dice mi. No es un verbo corto, pero usted se tiene que fijar en la raíz del verbo. ¿Cuál es la raíz del verbo? Porque ahí pareciera que el verbo está en plural. ¿Cuál es la raíz del verbo? So Damashtiani says nehnemi looks like a long verb, but if we look at the root, what is the root of this verb? Nehnemi. Nemi. Nemi, así Ne. es. Entonces, es un verbo corto, ¿sí? So it's a Aunque, como, como curiosidad, Nemi es de segunda categoría. Nemi, por alguna extraña razón, es de primera categoría. Podemos decir que Nemi es como una excepción, ¿sí? Es parte de las excepciones, porque debería de estar acá, pero es categoría 2, que es lo que vamos a ver la próxima semana. So Damashtiani says, okay, so nemi is a short verb. You would, according to the rules, it should be a category 1 verb, but it's not. It's a category 2 verb, which we're going to look at next week. Bien, entonces podemos decir que porque la raíz del verbo es corta, Nemi aplica acá. Entonces, ¿es un verbo corto? Sí, de su raíz corta. ¿Sí? ¿Es un verbo que termina en vocal, consonante, vocal? Sí. ¿Es un verbo que termina en vocal A o I? Sí. ¿Es un verbo que termina en T, en W o en Y o en M? Sí, termina en M. Entonces aquí ya vemos que cumple con todas las reglas o con todos los requisitos para ser un verbo de primera categoría. So Tamachitani says, so let's look at the rules again. Is it a short verb? Yes, based on its root. Nehnemi, based on its root, it is a short verb. So it has a vowel, consonant, vowel ending. Yes. It ends with an A or an I vowel. Yes. The consonant is a T, a W, a Y, or an M. Yes. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Acá, cuando terminamos en M, cuando le quitamos la vocal, no nos puede quedar ningún verbo con M. No sé si ustedes se recuerdan, pero este cambio siempre se ha hecho. Por ejemplo, cuando, por ejemplo, hablamos de los cerdos, vamos a ver, hablamos de las ollas. Bueno, ahorita solo de estos dos me recuerdo, pero cuando, por ejemplo, usted dice mi olla, sabemos que termina en vocal, consonante, vocal, ¿sí? Le borramos esto. Entonces, yo no puedo decir nugum con M, sino que gumit, pues no me va a quedar nugum con N, ¿sí? Y lo mismo con el cerdo. Si yo digo que un cerdo es mío, nuguyamet, pierde la terminación esta y me queda nuguyam, pero no se puede pronunciar así. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Solo vamos a decir nuguyan con N. Entonces, esto siempre ha ocurrido con los sustantivos y ahora también se va a aplicar a los verbos. Entonces, nunca, jamás, usted va a tener una palabra terminada en M. Por eso es que nehnemi, que es caminar, ¿sí? Cuando usted le quita su última vocal, nehnem pasa a ser N y le agrega el gui. Aquí la K sí va a sonar a G
porque está después de una N. Así decía la regla. ¿Verdad? La K después de una N suena a G. with the letter M, never, that we have seen. Ujú. And Sí, so oh, perdón. No, no, no. So Tamachani says, in Nahuatl, you will never have a word that ends with the letter M as in mother, M as in mother, never. And this is something that we have seen throughout the classes with nouns, right? So for example, a pig, right? There's the letter M, but when you say my pig, you change the letter M to the letter N. And same with cooking pot, right? There's an M, but when you say my cooking pot, it changes from an M to the letter N. So likewise here with rule number 4, when you remove the vowel, right? So ninehnemi, you remove the letter I, we have the letter M. The letter M will change into the letter N, and then you will add the ending, gi for the singulars, and for the plurals, get. Muy bien. Entonces tenemos Ninehnengi, yo caminé, Tinehnengi, tú caminaste, Nehnengi, él caminó. Okay, so for the first 3, ninehnengi, I walked, tinehnengi, you walked, nehnengi, he walked. Para los plurales, recordemos que le vamos a quitar la letra T, la vocal, y la M se va a convertir en N. ¿Sí? Tinehnenget, nosotros caminamos. Ayer, por ejemplo, ayer caminamos. Agnesnengit, ustedes caminaron. Y Yehemetnenget, ellos caminaron. So with the plural forms, we're going to remove, so for the first one, right, tinehnemit, we're going to remove the letter T, the letter I, and the letter M is going to turn into the letter N. And then you're going to add the ending get. So tinehnenget. So we walked, you guys walked, they walked. Muy bien, ¿habrá alguna pregunta con esto? Is there any questions? Yes. No. Muy bien. Bueno, entonces vamos a avanzar a la práctica, a los ejercicios. Y algo más, antes de que comenzar con los ejercicios, que yo me di cuenta el día lunes, para que vean que siempre nosotros vamos intentando actualizar los materiales. Yo me di cuenta que dentro del listado de verbos estaban todos estos verbos que eran verbos de estado y curiosamente eran los más largos. Entonces, hay otros verbos largos también, pero ustedes se van a dar cuenta que es porque tienen una raíz corta. Pero revisando los verbos de estado, me di cuenta que los verbos de estado están en categoría 2 o en categoría 1. Entonces, eso me llamó bastante la atención. Entonces dije yo, bueno, los voy a mover para el final y los voy a poner en color verde. Entonces, porque aunque usted los mire largos, acá este guión, ignórenlo, que es intransitivo. Ich bin out. Es error mío. Como son verbos de estado, pues están acá también. Entonces usted va a decir, este es un verbo largo, pero ¿por qué será? Se da cuenta que es un verbo de estado. Entonces, los verbos de estado están en esta categoría o están en la categoría número 2. ¿Por qué estos verbos de estado están acá? Porque terminan en vocal, consonante, vocal. Por ejemplo, terminan en W, ¿sí? La mayoría termina en W, si se fijan. Y hay uno que es la excepción, pero es vocal, consonante, vocal siempre. Entonces, les dejo ese dato así extra. So Tamachjani says on Monday, when he was updating this document, he picked up on another pattern, right? So as he was mentioning, the more he teaches this class, the more he picks up on patterns and helpful tips about these categories. So he said, stative verbs, stative verbs are usually in category 1 or 2. Like this is something that he noticed because if you see the last verbs on this list, they are stative. Now, a lot of them are long, but if you look at the root of each verb, it's a lot shorter. He also said
if you notice the pattern with these ones on the list, they end with a vowel, consonant, vowel, and the majority of stative verbs have a W in it, with the exception of mañana, number 27, it's the letter N. So that's another helpful tip. Stative verbs will either be category 1 or 2. Bien, entonces yo les voy a entregar ahora 3 verbos. De esos 3 verbos, lo que yo necesito es que usted explique, justifique por qué estos verbos son de primera categoría. Aquí nos vamos a saber que no sabemos, pero todos estos son de primera categoría. Entonces usted nos va a explicar a todos y nos va a decir, este verbo es de primera categoría porque es corto, o sea, todas las reglas, ¿sí? Si 4 o 5 reglas cumple, usted nos las va a explicar, como que si nosotros no supiéramos que son de primera categoría. ¿Por qué? Porque si usted puede explicar cómo identificar un verbo de primera es porque lo entendió. Si usted no puede explicarlo es porque usted no lo ha entendido. Y de esos 3 verbos, usted va a conjugar solamente uno. So Tamashtiani is going to assign you guys 3 verbs from this list. Pretend that you don't know whether these verbs are category 1 or 2 or 3. Pretend that you don't know that information. What he wants you to do is when he assigns these verbs to you, explain to him, justify it, why these verbs, in your opinion, are category 1, right? We already looked at the 4 rules. Explain to him why they are category 1. He says, if you succeed in explaining it to him, then it means that you understand the rules. And if not, then we just need a little more practice, right? Bien, vamos entonces a comenzar y vamos a darle a Eli, le vamos a dar el verbo cuepa, vamos a poner aquí la E, y el verbo mucuepa, ¿sí? También le vamos a dar el verbo, vamos a ver, el verbo tagamati. Entonces aquí ya tenemos los 3 verbos para Eli. Estoy escribiendo la inicial para que sepan cuáles tocó cada uno. Para Cristian tenemos el verbo pegua, que le voy a pedir aquí algo especial a Cristian, que haga la conjugación de pegua. De los 3 verbos, quiero que se concentre en ese. ¿Sí? Con C, ¿no? Ahí le puso E. Sí, perdón. Es C, Cristian. So Christian, you're going to get number 10, and he wants you to conjugate it. He wants you to conjugate them, right? También tenemos para Cristian, Gucci, y tenemos, vamos a ver, Mana. ¿Y los va a conjugar todos o solo pegua? No, solo a él en especial pegua porque quiero que practiquen lo del sonido, ¿sí? Okay. Lo del sonido. So the only one you're going to conjugate is number 10. The 14 and 24, you're going to justify it. And he says the reason he's giving you 10 is because he wants you to exercise your listening and the sounds. Bien. Algo que no les he contado también, ahorita que le di la palabra Gucci a Cristian, resulta que, bueno, mejor termino de repartir y después les explico. Vamos con Carlos. Para Carlos tenemos el verbo getza, vamos a poner aquí CA para Carlos y CA para Carlos. Mugetza y getza. Y vamos a darle el verbo mahmawi para Carlos también. Y vamos con Albert, que sería el verbo ishmati, Albert. El verbo, vamos a ver, nutza. Y el verbo, vamos a ver, vamos a ver. Trabajar, Albert.
Bien, en lo que están ustedes ahí trabajando, les quiero explicar algo que no les dije. Y es que, por ejemplo, en náhuatl existe algo que se llama dígrafos. No sé cómo se llama. Bueno, pero bueno, dígrafo se llama. ¿Y qué es un dígrafo? Un dígrafo es la unión de dos letras que tienen un solo sonido, ¿sí? ¿Y cuáles son esos? Por ejemplo, la TZ, ¿sí? La SH, ¿sí? La KW, ¿sí? La NH, eso no se puede pronunciar sin vocales. La che, ¿sí? Entonces, hay muchos dígrafos en náhuatl y los dígrafos son considerados como que fueran una consonante, ¿sí? Porque equivale a una letra, no a dos. Nosotros vemos dos letras, pero solo equivalen a una, ¿sí? Mm, ok. Pero no es una regla del categoría uno, solo... Sí, sí, es de categoría uno porque hay varios verbos que repartimos que tienen dígrafos. Entonces usted dirá, por ejemplo, em, vamos a ver, wetsi, por ejemplo, caerse. Usted dice vocal, consonante, consonante, vocal, pero no es dos consonantes. La TZ es una sola letra porque es un dígrafo, es una consonante. Ujú. So Damastiani is giving us another helpful tip on how to recognize category one verbs. Am I saying this right? Digraphos is digraph. I think that's how we say it in Yeah. English, right? Okay, Mhm. perfect. So Tamachitani says digraphs are two letters that make one sound. It makes it sound as if it's only one letter, right? So TZ, SH, KW, NH, CH. When we pronounce them in Nahuatl, they sound like one letter, right? So like sh, k, and then the nasal one, NH, and then ch, right? It sounds Yeah. as if it's one letter. Damachtiani says a lot of category one verbs have digraphs. So that's another way to identify them. Hmm? Ujú. Bien. Quien esté listo, pues puede ir pasando. ¿Sí? Whoever's ready can go. ¿Puedo hacer Tamachtiani los tres de un solo o quiere que vaya uno por uno? Sí, como va a ir, primero nos explica uno por uno cada verbo y solo iba a conjugar uno. Ajá, pero Ah, sí, por favor. Ujú. ay, no lo he conjugado. Todavía Em, no. Ujú. ajá, Sí. ¿lo Bueno, si conjugo quiere, entonces? sí, 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 si quiere, Ok. sí. Sí. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Anyone else? ¿Cuál tenemos que conjugar? ¿Cualquiera? Cualquiera, pero si todavía no tiene, Carlos, uno, yo le recomendaría Mahmawi, porque termina con W Mahmawi. para que practique la pronunciación Ok. de la J o de la W. Ujú.
Huepa. Huepa. Se pronuncia, Huepa. ¿verdad? Sí. Huepa. Huepa. Entonces voy a comenzar con cuepa. Ujú, Termina con vocal, consonante vocal. sí. Termina con la última letra, la última vocal puede ser la A o la I. Sí. Tiene un dígrafo que es No, no, cue. no, no. El dígrafo solo lo puede tener entre la terminación. O sea, vocal, Ah, dígrafo, ujú, vocal. ujú, Ajá. Sí, ok, sí. sí. Em, no sé, esa estaba pensando Es un y verbo corto también, vea. es un verbo Ujú. corto. Sí, Muy ajá. bien. Está bien con eso. Sí. Mucuepa, aunque tiene mu, la usa, tiene el mu por el reflexivo, pero siempre queda un verbo corto, como Sí, el anterior, que las últimas son vocal, consonante, vocal, termina con A o con I. Y tagamati, sí. tiene una raíz, creo yo que es taga, ¿verdad? ¿O es No, mati? es Mati, Es mati, saber. ah, sí. Ujú, mati. Tiene raíz, entonces la raíz es corta. Igual termina en vocal, consonante, vocal y puede ser A o una I. Sí, muy bien. Es un cuerpo Sí, corto. Sí. sí, así es. Y Tagamati, como dato adicional para los compañeros, em, es obediencia, obedecer. Y en náhuatl está conformado este verbo, ese es un verbo compuesto. Mati es saber, tag es de gente y ga probablemente venga de gagi, que es escuchar. Tagamati sería literalmente como saber escuchar gente. Mm. Porque cuando usted escucha a la gente, usted es obediente. ¿Vea? Si usted escucha a su mamá, a su papá, a sus abuelos, pues es alguien obediente. ¿Sí? So, two notes. Number one, about the digraph, Tamachtiani added the digraph has, you know how we said vowel, consonant, vowel? The consonant has to be the digraph, right? So that's the giveaway that it's in category one. Now, in regards to verb 21, Tagamati, Tamachtiani says it's a composed verb of composed of many things. So he said ta is people, ga probably comes from the verb gagi, right, to listen, and then mati, to know, because to know to listen to people. And when you know to listen to people, you obey. ¿Mm? Ujú, muy bien. ¿Y qué verbo va a conjugar, Eli? Conjugué cuepa. ¿Sí? Mm, con la regla número 1, no sé si lo hice bien. ¿Sí, sí? Nikwepatgi, tikwepatgi. No, 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 no. La A, recuérdese que se va a ir. Todos los verbos de primera categoría pierden su última vocal. Revise. Ujú, No sí, se mejor reviso. preocupe. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Alguien más? Anyone else? No. Entonces nos avisa él cuando ya esté listo. Podría ser entonces Nick Webtgi. Nikwepki. Uy, qué Ujú. difícil. Ajá. Tick Web. No, está pronunciándolo como we, pero es kwe. Nikwepki, Nick tikwepki. Webtgi. Tick Webtgi. Ki. Kikwebtgi. Uy. Ejé. Tikwe. Tikwe. Ay, eso está difícil. Tikwe get. Con K, Ticuepquet, porque la P es una consonante. Ujú. Ok. Angi Kwek Kwep Ket. Ket. Difícil. Ujú. Y la última sería Kick Web Ket. Gi,
Webket. Web. Ajá. Qué difícil. Ujú. Sí, muy bien, gracias. ¿Quién más está listo? Sí, Carlos, adelante. Sí, creo que estoy listo. Diga. Entonces, el primero es getza. Es un verbo Ujú. corto. Termina en vocal consonante, consonante Mm, vocal y termina en ujú. a. Sí. Solo una aclaración, perdón. Ahorita que vi Getza, la traducción está mal. Ok. Getza es levantar algo, parar algo, erguir algo. Por ejemplo, está una escoba y usted la para, la levanta, Ah, la levanta. Sí, ok. sí, fue mi culpa también porque yo le puse parar. Entonces, parar algo, vea. Sí, pero es parar de levantar, de poner erguido algo, ¿sí? Levantar, recoger. Sí, no, recoger no, levantar, porque por Ok. ejemplo también Getza se ocupa para levantar las paredes cuando se está construyendo. Mm, Dicen, están levantando paredes, dicen. Entonces Getza es algo que estaba acostado, se levanta. De hecho, ok. Mugetza, que es el otro verbo que le tocó, también lo explica, Ujú, levantarse, porque usted está acostado y se para. ok. Ujú. Ok. Bueno, Mugetza es casi igual. Se ve largo, pero la raíz es corta. Getza viene de Getza. Ujú. También termina en vocal, consonante vocal y termina en A. Ujú. Y Sí. el último, Mahmawi, termina en vocal, consonante vocal, termina en I, nos deja con una W y parece largo, pero parece como que la raíz es Maui. Maui, así es. Ujú. Ajá. Y Y es un verbo de estado, sumándole a eso también. también. Ujú. Muy bien. Y para conjugarlo, para mí sonó mejor dejar la W. Entonces sería Ujú. ah, para Nimahmaugi. Vamos a hacer Tim, una pausa ahí, permítame. ajá. Bien, vamos a probar el sonido y podemos mm, preguntarle también a los compañeros, vea. Ni mahmaugi, ni mahmahki. Vamos a decir las dos, voy a decir los dos, o no, vamos a pedirle a Carlos, porque es ajá. importante que ustedes pronuncien. Diga las dos palabras de varias formas, despacio, rápido, ¿sí? Para que los compañeros escuchen cuál es la correcta. Ok. Voy a seguir con taja. Con Ok. Naja puede probar el Ok. sonido, solo para que ellos, Ok. para que ellos verifiquen, ¿sí? Nimahmaugi, Nimahmahgi. Ujú. Nimahmaugi, Nimahmahgi. Nimahmaugi, Nimahmahgi. Sí. ¿Cuál sonido es más agradable, compañeros? Which one sounds better, guys? I think Maki sounds more like scared than Maugi. La segunda. Con J. Ujú, Porque se como que da más sentimiento a la palabra. ujú. Que se, That ¿Sí me means, entiende? Asusta yeah, más, dice. Asusta scares más. more, scares. No, no. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién está de acuerdo con Albert? Sí. Who agrees with Albert? No. Bueno, no, como lo tenía Carlos, está correcto. Le vamos a pedir otra vez a Carlos que lo repita y ustedes escuchen. Con W suena bien, es muy agradable. Con J no. Escuchemos. ¿Podría repetir, por favor, Carlos? Eh, Nimahmaugi, Nimahmahgi. Nimahmaugi, Ujú, Nimahmahgi. ujú. Muy bien, sí, es con W. Sigamos, Carlos, por favor. Ok. Sigue Timahmaugi, Sí. Mahmaugi, Timahmauget, Anmahmauget,
y Mauget. Sí, muy bien. Gracias. Gracias. ¿Quién más? Well, Yo creo que sí, soy el último, ¿verdad? No, Ah, falta también Cristian, pero dele usted. ok. Tegiti, yo creo que es verbo corto. Sí, Ah, vocal, consonante vocal. Termina en I. Ah, yo creo que sí califica. sí. Como, ok, Ujú. Nutsa. También, como dijo que el diágrafo es contada como una letra, Consonante, entonces, ajá. ajá, Sí, sí. entonces yo creo que sí. Sí, Termina en A. Ujú. muy Y bien. Es corto, Ismati, ¿verdad? ajá, Ujú. Ismati también vocal, consonante vocal, termina en I. Y creo que sí, porque el raíz puede ser Ish o Mati, pero estamos hablando de verbos, es Mati, ¿no? Es Mati, así es. La Entonces es raíz es conocer. Mati. Ujú. Ajá. Ese es un verbo compuesto también. Ish es ojo y Mati conocer o saber, saber. Y si el Ujú, ojo lo sabe, es porque el ojo lo conoce. Entonces, por ujú, eso es conocer. ¿Sí? como conocer a vista. Sí, conocer a alguien, porque usted conoce algo porque ya lo vio. ¿Sí? Mm. Sí. So, sería Nigishmati, digo, Nigishmati, Tigishmati, Ishmatki. ajá, Ajá. Igishmatki, Tigishmaget, Angimashget, Gish- Matget, Gishmatget, Gishmatke. Ujú. Gishmatget. Muy bien. Sí, muy bien. Sí, so gracias. Sí. Tamashani says with the verb ishmati, it has ati, right? To see, because when you know something, it's because you've seen it before. Y Tamashani Christian tiene problemas con el micrófono. Dice que él ha estado hablando, pero no lo escuchamos. So No. I'm telling Tamashani that you're having mic issues. Yeah, I'm Oh, good now. oh, Ya, ya regresó. ya, Yeah, ya, you're ya. back. Sí. Okay. Vamos, Cristian. Ah, uh, okay. For Pewa, uh, I think it's Nipelgi. Ujú. Bien. Vamos a pedirle lo mismo que a Carlos. Vamos a escuchar todos. Que Cristian, por favor, lo repita con Naja, con J y con W. Y Okay. lo diga varias veces, así como Carlos. Y nosotros vamos a escuchar y a decirle cuál de los dos es más agradable. Okay. So, Vamos. yeah. Oh, you got it. Ujú. Sorry. No, I forgot part of it. What was the rest? Sorry. So Tamashani would like you to say Naha, Bewa in the past tense, both with the W and the J. Say it as many times so Yeah. that we can hear you. And then you tell us which one you prefer, and we're going to take a vote. Okay. Ujú. Okay. Nahanipelgi, Nahanipelgi, or Nahanipehki, Nahanipelgi, Nahanipehki, Nahanipelgi, Ujú. Nahanipehki. ¿Cuál es más agradable, compañeros? Which one do you guys like best? Uxe, Exemple. Nahani, Ujú. Nahanipelgi, u Nahanipehki, Ujú. Nahanipelgi, Nahanipehki. Pidámosle, Valerie, que solo diga, por favor, sin el naja, para que puedan comparar más así inmediatamente las dos palabras. Por favor. So now say it without Okay. Naha, so we can just hear the verb. Pelgi, Nipelgi, Nipehki, Nipelgi, Nipelgi, Nipehki, Nipehki, Nipelgi, u Nipehki. Ujú. Ahora sí se escuchó bien. Mhm. Vamos, La primera, Nibelki. con W. Ujú. ¿Quién más dice que con W?
Who else says with a W? Ni pesqui. Digo ni pesqui. Ni pesqui. Bien. ¿Les voy a ayudar con la pronunciación yo? Ni peuqui, ni peuqui, ni peuqui, ni peuqui, ni peuqui, ni peuqui. Ni pesqui, 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 ni pesqui. I don't know now. I think it's the second one now. Di la Yeah. segunda. Es la segunda. It's Es the con second J. one. The second one. It's with a J. Sí. Ni pesqui. Ni pesqui. Ni Ajá. pesqui. Ti pesqui. Ki pesqui. Ti pesket. Angi pesket. Ki pesket. Ujú. And the other ones, Niguchki, Ujú. one Nikmangi, Ujú. because yeah, they didn't have any. It was just the regular one. They didn't have the changers, the Okay. verbs. The- The consonants didn't change. las consonantes no cambiaban, dice. Ujú. Ujú. Pero que nos diga, bueno, todos los compañeros han explicado, ¿verdad? Así como de que, este verbo es por esto, por esto, por esto. ¿Cuáles son las razones de él? So he wants to know your reasons as to why these are category 1 verbs. They're category 1 verbs because, like with Gucci, Mhm. it ends in the I, and it's a verb, consonant, verb. Okay. I mean, vowel, consonant, vowel. Gucci. Gucci, porque termina con la letra I, Ujú. vocal, consonante vocal. Sí. And then Nikmangi is for mana. Yeah. And then the word ended in a vowel A, and it was also a vowel, consonant, vowel. Yeah. Mana porque termina con A y es vocal, consonante vocal. Ujú. Y son verbos cortos, ¿verdad? And they're short verbs. Yeah. Mhm. Sí. Muy bien. Bueno, entonces eso ha sido todo por hoy, compañeros. No sé si tienen alguna pregunta. Con estos verbos ustedes pueden practicar para el día viernes. También usted, jueves o viernes, usted puede también buscar en el diccionario, ¿sí? Y usted dice, voy a presentar una lista de verbos. Tal vez usted buscando en el diccionario, usted dice, ¿será que este verbo es de primera? Según las reglas que se cumplieron, ¿verdad? O si no, puede practicar con estos para reforzar y que se le vayan quedando las reglas. Fíjense que les voy a dar un truco que a mí me sirve. A mí, por ejemplo, usted no va a creer que yo me sé todas estas reglas de memoria. No, son demasiadas. Imagínense que esto solo es la primera categoría y son 4. ¿Se imagina usted cuántas reglas van a salir? Entonces, yo lo que hago es que me aprendo un verbo por cada regla o por cada categoría. Entonces yo digo, el verbo que más representa la primera categoría es mati. Mati, y comienzo a desglosarlo en mi mente. Es un verbo corto, termina en i, pero me recuerdo, también podía terminar en a. Termina en vocal, consonante, vocal. Entonces, ahí usted, cuando usted se aprende un verbo o varios verbos, los principales de esa categoría, no es necesario que usted se aprenda las reglas. Usted después mentalmente descompone, así como lo acaban de explicar acá. Eso es lo que yo hago, eso es lo que a mí me sirve, pero no sé si les puede servir a ustedes o son más de memorizar también, ¿verdad? So Tamasiani says, we've come to the end of the class, and he says on Friday for the tutoring session, you can bring verbs from the dictionary, right? Like you can bring verbs that you think fall into category 1, and we can go through them on Friday and discuss, right? Tamasiani says he doesn't always remember all the rules for these verbs because, as you can see, category 1 has 4 rules that we saw, and then some other helpful tips that Damachjani shared. That's just category 1, and we have 3 more categories to learn. So you can only imagine how many rules each one has,
right? So Tamachani says one of the things that really help him, which might help you, is he basically memorizes which are the star verbs of each category, like which verb fits the rules perfectly, right? So he'll pick the star of each category and remember them, because that way, when he comes across a verb and he's like, oh, how do you conjugate this into the past? He'll remember the main verbs of each category, and that will help him how to construct that verb based on the category. Like, oh, actually, this one looks like the main one from category one. So this must be a category one verb. ¿Mm? Ujú. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Are there any questions? Questions. Sí, así Diga. como en Mucuepa, ¿verdad? El mus reflexivo. ¿El ta es Ujú. reflexivo? No, No, ¿verdad? ta no es reflexivo. No, no, no. ¿En cuál verbo tiene duda con ta? Así como tagueta. Ah, fíjese que no. Lo que pasa es que hay algo bien extraño con ese verbo, pero en sí la base de tagetza vendría siendo getza, ¿sí? Ajá, Hay algo bien extraño porque ta es persona, gente. Gente ajá. literalmente sería como gente parada, gente levantada. Y probablemente es porque cuando se conversa o se conversaba, las personas estaban de pie. Pienso yo que por ahí tiene que venir, pero la raíz del verbo es getza, porque es todo lo que levanta. Y la plática también levanta, ¿verdad? Porque como que construye algo. Usted conoce a alguien y pues edifica de alguna manera, porque también pudiera ser como edificar una amistad, una enemistad también, porque puede ser que le caiga mal. Entonces, puede en lugar de construir algo bonito, construye un muro, ¿verdad? Al platicar con una persona. I have a question, you guys. So getza, parar. How would you translate that to English? Is it like to rise, to raise? What would Gets parar? Oh, 'Cause- well, I mean, if it's literally he's saying like to stand up, right? okay, because So I mean, that's how I would put it, to stand To or erect. to erect. to Okay, rise. Yeah, to Ujú, rise ujú. on 2 feet, I guess would be. If you say to rise, you got to kind of explain why. okay. You know. So to rise, to erect, because Tamachiani is explaining verb number 11, tagetza, because he said ta means a person, right? So getza, the reason why it's probably being used as a verb to speak is because back in those days, when people would speak, they would be standing, right? Like they'd be standing having a conversation. So that's where it stand, right? That's where it comes in. Also, because speaking to other people can be invigorating, right? It can make someone stand. So that's the logic that the Machini says why those two words were put together to make the verb to speak. Mm. Bueno, Mhm. sí. Bueno, entonces eso sería todo a repasar, porque la otra semana se viene la categoría 2 que son muy similares a estos. Entonces, si usted no se logra memorizar las reglas o los ejemplos, procure tenerlo escrito en papel. ¿Por qué? Porque así va usted comparando y viendo cuáles son las diferencias, que son mínimas. Ustedes se van a dar cuenta. Entonces, a repasar. So Damagiani says, please review the content because next week when we look at category 2, it's very similar to category 1 with very minimal differences. So have the rules handy for category 1 to help you understand category 2. Mm. Yeah. Ñahua. Ñahua. Sí, hay Yeah, una yeah, pregunta, hay una yeah, pregunta, hay una pregunta. Oh, Eli, there's a diga. question. Mhm. Sí, sí, solo es relacionado, bueno, también con el pasado. Para la otra tarea, que son 3 artículos, ¿siempre vamos a ir con biografías o No, a mí me ya gusta es hacer libre. biografías? Yeah, es lo Ah, que le ok. quería Ya es preguntar libre. también. Si usted quiere Ujú. hacer biografías, hace biografías, y si usted quiere hablar de otra cosa, puede hablar de otra cosa. Ok, Es Ah, libre. pero ¿Sí? Diga, diga. como para las biografías, había ejemplo que usted había hecho, ¿verdad? Sí. Se me olvida el nombre ahorita, pero de Alfredo de, Espino. ajá. Y entonces,
puede hacer algo similar porque eso es lo que yo estaba siguiendo, esa fórmula, ese formato es el que estaba siguiendo yo para los biografías. Pues fíjese que no tenemos Y que si como un puede poner tutorial de eso, no las tenemos, reglas que puso al principio. pero sí tenemos estudiantes que lo han hecho. Por ejemplo, ustedes pueden buscar sobre el cáncer. Hay alguien que ya habló sobre el cáncer, sobre el cambio climático. Por ejemplo, sobre algún animal. Por ejemplo, han hablado de los zompopos, hay tipos de perros también. Recuerdo que una persona hizo un montón de razas de perro también. Entonces, solo es de que se pongan a leer y puedan ver lo que han hecho otros compañeros, ¿verdad? Entonces, cuando, por ejemplo, los números también han hablado del calendario, entonces no hay como una estructura, ahí ya sería libre, si usted se aventura a hablar de un tema, ya es de que usted eh, pues le dé el orden que usted quiera, no va a haber un orden en específico, usted coloca lo que usted quiera, ¿sí? Y, ajá. No, y le voy a preguntar que la página que puso al principio de la ¿Sí? clase lo puede poner Está en la descripción del grupo. Solo se mete donde está el nombre, le da clic no, y ahí están los la de enlaces. esta clase ahorita. Las evaluaciones. Ajá, las evaluaciones Sí. Les voy a enviar el documento. Sí, en el muy WhatsApp, bien. por So, favor. Sí. so Y Tamachtiani, Tamatiane, ujú. perdón, antes que se me olvide, entonces como, ay, a mí me han parecido súper difíciles estas 4 reglas, como GAT siempre lo podemos seguir usando, ¿verdad? Para no cometer tantos errores. Bueno, pero como pues, son de aquí para dentro de un mes y dentro de un mes ya hemos terminado de ver el pasado simple. Entonces, poco a poco vayan ustedes intentando ir incluyéndolo poco a poco, vea. Ya para el Ujú. cuento, sí, de preferencia, los pasados como Las son, ¿verdad? conjugaciones. Ujú. Ujú, sí, So sí. there were questions about the Wikipedia articles. So number one, because this is the last exam where you're going to be writing Wikipedia articles, Tamachtiani says at the level that you're at, you can write about anything. You don't have to write about biographies. So the next question was, well, what's the format? You know, when you're writing about something that is not a biography, what's the format? So Tamachtiani recommends that you check other articles written by other students. For example, some have written about the different breeds of dogs, right? So you can follow their format. Also, Ellie was asking, can we still use gatka, you know, as a past tense on these Wikipedia projects so that we make less mistakes? And Tamachtiani says, by the time these articles are due, which is in a month, we should be done going through all the past tense, all the rules. Yeah. So he suggests that little by little so he says that little by little, just start incorporating the past tense into your Wikipedia articles, right? Because we do have a month. He said, however, for the 10-minute presentation, it's preferable that you use the past tense and use gatka less. Okay. Bueno, Yeah. Yektayuwa. Yektayuwa. Tayuwa, Payush. Ya va.